analizaba las diferentes hablas, ¿no?, de la lengua guaraní, las variedades lingüísticas y trabajos de cartografía. Ahora paso la palabra. Voy a hablar también de literatura, aspectos sociales, pero ella habla más de sociolingüística. Hola a todos, yo soy Elena, yo también estudio lenguas y literaturas extranjeras en IESTE y mi trabajo va a ser más de tipo sociolingüístico, o sea, voy a hablar sí, del contexto histórico-lingüístico, pero también con un enfoque sobre el sistema educativo, por ejemplo, y he hecho también una pequeña encuesta en Carapeguá viendo la distribución lingüística y el nivel de cada lengua como fruto del sistema educativo bilingüe. ¿Cuánto tiempo van a estar? Y vamos a estar 3 meses, pero ya tenemos 2 y ahora Hasta el 4 de diciembre. 4 de diciembre. Y ya retornan, ustedes van a terminar el trabajo allá y luego la defensa. ¿Cuánto tiempo lleva todo eso todavía? Bueno, sí, yo tengo que hacer un examen más en literatura italiana y presentar mi tesis, mi trabajo final y después termino la carrera universitaria. Sí. yo tengo algunos que hacer y después en verano voy a presentar la defensa y la terminar. ¿Los dos casos son de licenciatura o maestría? Yo maestría. Él está haciendo el magisterio y yo los 3 años de base. De base. Pero en todos los casos siempre es un trabajo de investigación de por medio. ¿Y por qué elegiste guaraní? ¿Por qué Paraguay? Yo porque estudié sociolingüística y en muchos manuales se encuentra el uso de Paraguay como ejemplo de lingüística y también del lingüismo. Y entonces cuando se pregunté en la vocación de venir aquí, quería trabajar sobre eso. Sí. ¿Y en tu Yo caso? también cuando se presentó esa oportunidad de venir a Paraguay, porque tenemos un acuerdo con nuestra ciudad organizó un acuerdo con la Universidad de Carapeguá, entonces siempre me ha gustado el español, el latino y sobre esta oportunidad aprovechar. ¿Y qué tal de guaraní? ¿Te aprendiste algo? Algunas palabras. Muy bien. ¿Y en Nevena te aprendiste algo? Poco. Pero parece difícil o... Muy difícil. Muy difícil. Bueno, nosotros queremos